Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser nuevamente parte de este webinario. Hoy tenemos nuevamente un tema muy interesante que es la modalidad facturación portal web con Geli, España. La anterior semana tuvimos justamente facturación en línea y esta semana vamos a tener agentes de retención y bancarización. Espero que este webinario sea de su utilidad Es levantar la mano. y les deseo la palabra a Geli. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que están siendo parte de lo que es esta feria virtual Expo Bolivia. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que es la modalidad de facturación portal web en línea. Mi nombre es Geli España, del Servicio de Impuestos Nacionales de la Gerencia Distrital Tarija. Entonces, comenzamos con la capacitación del día de hoy. Bien, hace muy poco tiempo, exactamente en el anterior mes, hemos tenido la publicación de una RND que es la 1020-00017. Esta resolución normativa de directorio viene a hacer modificaciones e incorporaciones a lo que es la resolución normativa de directorio que estaba en vigencia en nuestro país, la 102116. En enero del 2016 habíamos dado vida a lo que es el sistema de facturación virtual con sus diferentes modalidades de facturación. Teníamos exactamente 6 modalidades puestas en vigencia y a partir del 1 de septiembre del 2020 damos vida a 3 modalidades más y de esto es que se trata la capacitación del día de hoy. Para poder entender un poquito el tema, vamos a hacer referencia a diferentes leyes, que es la ley 2492, la ley 843, más propiamente hablando de lo que es el impuesto al valor agregado, y la ley 164. Diferentes decretos supremos que reglamentan esta ley, como por ejemplo el decreto supremo 27310, el decreto supremo 21530 y el decreto supremo 1793. A su vez, la administración tributaria ha lanzado diferentes resoluciones normativas de directorio, las cuales nos enfocan un poco más a qué tipos de modalidades tenemos, desde cuándo se pone en vigencia, cuáles son las diferentes obligaciones y derechos que tiene el contribuyente. En este caso, como vamos a hablar de facturación, estaríamos hablando de todos aquellos contribuyentes que están gravados por el IVA y también aquellos contribuyentes que necesitan del documento fiscal para poder descargar o para poder compensar algún impuesto que se le haya podido determinar, como por ejemplo el IVA, el RCIVA, el IUE para los profesionales independientes, el STI para el transporte interprovincial. También vamos a hablar un poquito sobre la RND 33-2016, que es donde se clasifican todas las contravenciones que pudiera tener el contribuyente que no estaría cumpliendo con sus obligaciones. Dentro de las modificaciones e incorporaciones que tiene el sistema de facturación virtual, tenemos diferentes modificaciones a precisamente lo que ha sido la resolución normativa de directorio 21-2016. Esta resolución normativa de directorio, puesta en vigencia ya desde la gestión 2016, ha sido modificada con la resolución 17-2020 en los artículos que ustedes pueden ver en pantalla. No los vamos a dar lectura porque vamos a ir tocando los aspectos uno por uno. En base, únicamente el día de hoy vamos a hablar de una modalidad que es el portal web. Entonces, todo lo que hubiese modificado conforme o que corresponda a esta resolución es que vamos a hacer hincapié y vamos a ampliar un poquito la capacitación. Aquí, como verán, tenemos 3 modalidades de facturación en línea
la electrónica en línea, portal web en línea y computarizada en línea. Estas tres modalidades de facturación se han puesto en vigencia a partir del 1 de septiembre, este mes, 1 de septiembre del 2020. Pero estas tres se han adicionado a las 6 que ya existían. Entonces, esta es una aclaración que sirve en este momento para todos aquellos contribuyentes que de repente confunden con que a partir del 1 de septiembre todo tiene que ser virtual, todo tiene que ser electrónico, todo es por medio de internet. No es así. Si usted tiene una modalidad manual, prevalorada, computarizada, y está conforme con esa modalidad y además no cumple ninguna de las obligatoriedades que plasma el artículo 39 de la resolución 21/2016, no tiene por qué modificar ni migrar de su modalidad a las nuevas que se han implementado. Entonces, estas tres nuevas que se han implementado a partir del 1 de septiembre llegarían a ser modalidades para aquellos contribuyentes que sí cumplen con los prerequisitos, con las especificaciones técnicas que la resolución 17/2020 plasma en su anexo 32 en lo que es formatos y en su anexo 33 en lo que es aspectos técnicos, especificaciones técnicas de lo que es este sistema. Entonces, solo para ellos ya estaría en vigencia y ya tendrían la posibilidad de rápidamente adecuarse a estas modalidades. Como bien les decía, dos de aquellas no las vamos a nombrar demasiado el día de hoy, porque hoy vamos a destinar nuestro tiempo a lo que es el portal web en línea. Es una modalidad muy interesante y que a partir de la gestión 2016, que ya hemos comenzado un poquito con lo que es la facturación electrónica, ya ha sido utilizada por muchos contribuyentes. Ahora en septiembre vamos a seguir con esta modalidad que la conocíamos como oficina virtual, pero hoy vamos a cambiar a portal web y les voy a explicar cuáles son las diferencias y cuáles son los beneficios para que el contribuyente que tuviera este tipo de transacciones, de actividades que exigen o más bien que no exigen una emisión masiva de facturas, sí podrían adecuarse a esta modalidad. Entonces, dentro de las modificaciones e incorporaciones de esta RND, vemos en el artículo 4 que tenemos una palabra muy importante que se ha adicionado, a lo que es nuestro nuevo concepto de lo que es factura o nota fiscal. Y ese dice, documento tributario autorizado por la Administración Tributaria, cuya emisión física o digital, entonces este es el cambio, física o digital, lo que quiere decir que a partir de puesta en vigencia esta RND, el contribuyente puede emitir de ambas formas, física o digital. Física para las modalidades manual, prevalorada y computarizada, y digital ya ahí entrarían las 3 electrónicas que ya teníamos en vigencia y las 3 en línea que se ponen en vigencia justamente este mes. ¿Qué es lo que hace este documento tributario? Respaldar la realización de la compra y venta, puede ser de bienes, como también pueden ser de servicios, contratos de obras, prestación de servicios o toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza. Entonces estaríamos hablando en este caso de operaciones alcanzadas por el impuesto al valor agregado u otro impuesto que incluye además los recibos de alquiler. Dentro de lo que es la facturación en línea, vamos a encontrar estos términos que ahora ya los tenemos que familiarizar, como por ejemplo la actividad económica. Esta actividad económica debe estar homologada al CAEP y necesariamente a partir del 1 de septiembre, ¿ya? Los códigos de autorización en el sistema de facturación en línea, ahora los conocemos como CUIS, CUFD y CUF, que son el Código Único de Facturación, ¿ya? Ahora, en las facturas que venían siendo utilizadas en el anterior sistema, recordemos que nosotros teníamos un número de autorización en toda factura, independientemente de la modalidad que fuera.
A partir de la facturación en línea, ya vamos a utilizar estos términos y queda sin efecto lo que sería el número de autorización. ¿Qué es la emisión en línea? La emisión en línea ya la puede realizar el sujeto pasivo y lo interesante con estas modalidades que se están poniendo en vigencia es que se puede emitir de manera individual, estamos hablando de una factura, como de manera masiva en el caso de computarizada y electrónica en línea. ¿Qué es un documento digital? Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos. El sujeto pasivo comunica, en este caso, a impuestos nacionales. Impuestos nacionales, esta información la guarda en lo que es nuestra base de datos y le otorga, en este caso, al cliente para que este cliente pueda revisar en cualquier momento, en tiempo real, la información de esta base de datos, la información de los documentos fiscales que se le hubiesen emitido. También a partir de que se ponen en vigencia estas modalidades en línea, conocemos, o más bien vamos a utilizar mucho el término contingencia, que es en todo caso esa situación que nos impide dar una continuidad a la emisión de las notas fiscales. Ya, independientemente de cuál fuera la modalidad que utilicemos, esta contingencia no me va a permitir tener una continuidad de esta emisión de facturas. Y también vamos a tener los eventos significativos, que por supuesto es un hecho inherente al sistema informático de facturación en línea que ha intervenido de manera negativa a la continuidad de la emisión de las facturas, pero que al ser un evento significativo se lo tiene que comunicar en los plazos establecidos a la administración tributaria. El sistema informático de facturación en línea ya debe ser autorizado por la administración tributaria. O sea, la administración tributaria va a hacer pruebas con los proveedores de sistemas hasta el momento en el que este sistema cumpla con todas las especificaciones técnicas que la administración tributaria requiere y autorice precisamente a este proveedor poder vender a sus clientes, que en este caso van a ser los contribuyentes, y estos a su vez ir emitiendo los documentos fiscales. Dentro de lo que es nuestro padrón biométrico digital, tenemos una serie de actividades registradas que por supuesto son acorde a las diferentes actividades que realizan los contribuyentes. No todos tienen el mismo tratamiento tributario. Hay quienes le aportan al Estado de una manera diferente según el producto o según el servicio que pudiera vender. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de las facturas de venta en zona franca, las facturas con tasa cero, las facturas turísticas, recibo de alquiler, las facturas de las estaciones de servicio, la venta de libros con la ley Óscar Alfaro 366 y muchas otras actividades, como bien les decía, que tienen un tratamiento diferente al de las demás actividades, por lo tanto reciben una clasificación especial, reciben una característica especial, por lo tanto sus facturas también en la facturación modalidad en línea van a ser diferentes. Entonces, se puede emitir facturas en línea ya para estas actividades con característica tributaria especial y, por supuesto, estas facturas tienen que cumplir los formatos establecidos en el anexo 32 y las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 33 de la Resolución Normativa de Directorio 17-2020. Como bien les adelantaba, los formatos de las facturas de los documentos fiscales a partir de esta resolución normativa de directorio están plasmados en el anexo 32 de esta resolución de la 17-2020. Entonces, como podrán ver en la imagen, del lado derecho superior ya no contamos con el número de autorización, cosa que sí se contaba actualmente, o más bien se cuenta cuando estamos hablando de una modalidad manual, de una computarizada, de una prevalorada.
Una vez que el contribuyente utilice la modalidad en línea, el número de autorización va a cambiar y ahora bajo este formato vamos a tener lo que es el CUF, el Código Único de Facturación. También vamos a tener lo que son los códigos de producto y vamos a tener, digo yo, un beneficio comparado a lo que es oficina virtual, porque cuando uno está emitiendo facturas en lo que es la modalidad oficina virtual, ¿qué es lo que tiene que hacer cada que va a llenar una factura? El contribuyente tiene que ingresar a la oficina virtual, tiene que ingresar al sistema del SIN y debe llenar los datos para cada uno de sus clientes. Entonces tiene que llenar, en este caso, el lugar donde se emite la factura, a quién le va a otorgar la factura, el NID, y debe detallar qué producto o qué servicio está vendiendo. A partir de que se ponga en vigencia, o más bien se adecúen a esta modalidad que ya está vigente desde el 1 de septiembre, como beneficio yo encuentro que el contribuyente ya no va a llenar más que una vez, la primera vez que tenga que llenar a su base de datos, va a llenar los datos de su cliente. Entonces, llenará el lugar, a quién le va a emitir, el NID de su cliente y el detalle de qué producto, en este caso el código del producto que va a otorgar, va a vender o el servicio que va a vender. A partir de la segunda factura que le haga a este mismo cliente, ya no va a llenar nuevamente la información. Lo único que va a proceder es a recuperar los datos de ese cliente y si le vende el mismo producto, también va a recuperar el código de producto. Entonces, me atrevo a decir que es mucha más, es ventajosa esta modalidad porque nos va a permitir ir emitiendo facturas ya con la información cargada desde nuestra base de datos. Simplemente vamos a ir recuperando para emitir la nueva factura con la fecha actual, por supuesto. Con respecto a lo que es el anexo 33, les comentaba que en el anexo 33 vamos a encontrar todas las especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas para el desarrollo del sistema. Recordemos que hoy estamos hablando de una modalidad que necesita el sistema del SIN. Por lo tanto, esta diapositiva vendría a encajar a lo que son las modalidades electrónica en línea y computarizada en línea. Para el portal web no requiere comprar sistema, ni tampoco un talonario de facturas, lo que hacen las manuales. El portal web tiene ese beneficio, que lo único que necesita es conexión a la página de impuestos nacionales, conexión con internet, utiliza el sistema del SIN, emite la factura, los minutos que demore en emitir la factura es lo que va a necesitar estar conectado a internet. Termina de hacer la factura, emite la factura y se desconecta. Entonces, realmente, esta modalidad viene a encajar a todos aquellos contribuyentes que de repente emiten una factura al año, una empresa constructora, por ejemplo, una factura al mes para aquellos docentes de universidades privadas, aquel profesional que de repente no es de manera masiva su emisión, sino paulatina. Entonces, para muchos de estos contribuyentes que actualmente de repente dicen, utilizo una factura al mes y lo mínimo que la administración tributaria me da es 50 facturas. Por lo tanto, si utilizo una al mes, cada 6 meses 44 facturas las inhabilito. Y entonces esta sería la modalidad que le favorece en el caso de que tuviera las posibilidades de conectarse, como bien les decía, al sistema del SIN, emitir su factura y se desconecta. Algo muy interesante de estas facturaciones, tanto la electrónica como la en línea, las tres que se han puesto en vigencia a partir del 1 de septiembre, es que no están obligados a imprimir el documento fiscal, ¿ya? Entonces, lo que se quiere es que a la larga se evite el uso excesivo de papel, porque
con contar con la información del documento fiscal, de la factura, de manera digital, es suficiente. Pero también en una parte de la normativa nos dice que si el cliente requiere la impresión, pues el contribuyente está obligado a emitirle la factura digital, a imprimirle la factura digital. La factura digital debe tener la leyenda ya que establece la resolución 17/2020. Y algo también interesante que a partir del 1 de septiembre está todavía vigente es el código QR. Es la nube de puntos que nos permite leer la información del documento fiscal. Entonces, aquí encontramos, se podría decir, el ciclo que recorre un documento fiscal desde lo que es el contribuyente, quienes intervienen, el SIN, y a quién le llega el documento fiscal, al cliente. Entonces, el contribuyente, fíjense, dice, con sus credenciales, estamos hablando de que el contribuyente tiene que conectarse a Internet. Ingresa a la página del SIN con su NID, usuario y contraseña, a eso nos referimos cuando dicen credenciales de acceso. Y lo que va a hacer la administración tributaria es proporcionarle su sistema. El contribuyente va a llenar la información del documento fiscal, la administración tributaria va a esta información procesarla, autorizar el documento fiscal, proporcionarle el código único de facturación, que es el CUF, ¿ya? Y en cuestión de milésimas de segundos, por eso nos habla mucho de tiempo real, en tiempo real, el cliente ya va a tener la información en su base de datos para poder utilizar como crédito fiscal, tanto para el IVA como para lo que es el RC-IVA, para lo que es el IUE, si estamos hablando de profesionales independientes, y para el sistema tributario integrado, si el contribuyente se dedica a lo que es transporte interprovincial. Entonces, la administración tributaria genera el CUF, que es el Código Único de Facturación, y esa es la información que va a ir plasmada en la base de datos del SIN, tanto del contribuyente como del cliente. Ambos pueden revisar esta información. Por supuesto, al utilizar, como podrán ver, herramientas tecnológicas como es el sistema, un computador, internet y luz, por supuesto, energía eléctrica, si no tuviéramos alguno de estos accesorios, necesariamente estaríamos hablando de una contingencia. Las contingencias que se nos podrían presentar si tenemos estas modalidades, estas tres nuevas modalidades que se han puesto en vigencia, que son en línea, sería el corte de suministro de energía eléctrica, el corte de servicio de internet, un virus, el cambio de infraestructura en el sistema, inaccesibilidad al servicio del SIN, no puedo ingresar a la página de Servicio de Impuestos Nacionales y tener un lugar tal vez donde no pueda acceder a internet. Entonces, estos serían los percances, las situaciones que no me van a poder permitir emitir el documento fiscal, ¿ya? Entonces, si yo tengo una contingencia, la resolución 17/2020 me plasma en uno de sus artículos cuál es la acción que yo debo realizar como contribuyente y el plazo para poder enviar la información a la administración tributaria, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos como sistema de facturación virtual, en este caso en línea. En la previsión para contingencias, prever ante la ocurrencia de contingencias mecanismos alternativos que nos puedan generar lo que es la energía eléctrica, prever que nuestros equipos cuenten con su software, con un software adecuado, que tenga un respaldo el sistema, contar con un stock de facturas manuales para alguna contingencia, ¿ya? Al tener en esta modalidad
uso exclusivo de lo que es el sistema de impuestos nacionales, prácticamente nos reducimos a que esta persona tiene que tener acceso al Internet y, por supuesto, la página del SIN funcionar de manera adecuada y poder emitir el documento fiscal. Con respecto a lo que es la anulación se podría dar por diferentes motivos, pero en el caso de las facturación, en este caso modalidad en línea, se lo tiene que hacer por medio del sistema informático de facturación. Y el plazo simplemente es de 180 días, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de una factura, es 10 días. Si estaríamos hablando ahora de que el contribuyente por error hubiese anulado o inactivado una factura equívoca y requiere la reversión, nuestra resolución normativa de directorio 17-2020 nos da la posibilidad por una sola vez hacer la reversión. Entonces, a la hora de hacer estos dos procedimientos, por favor, el contribuyente tiene que tener mucha precaución, pues si anula y hubiese anulado de manera incorrecta, solo va a tener una posibilidad de hacer la reversión. También tenemos otra situación, que muchas veces el contribuyente vende un producto o muchos, por ejemplo, vendo 100 roperos a una institución o a una tienda X y resulta que este cliente tiene la necesidad de devolvernos parte o total de la mercadería por muchos factores, el color, el modelo, el precio, y necesita emitir una nota de crédito y débito. La resolución 17-2020 nos da la posibilidad de las devoluciones y de la rescisión de contrato, pero solo puede hacerse hasta 18 meses posteriores a la emisión de la factura. Como ustedes podrán ver en la pantalla, la nota de crédito y débito está dividida en dos. Una parte superior donde se plasma la información de la factura original. Entonces, cuando hemos vendido, por ejemplo, los 100 roperos que les había comentado, esa información va en la parte superior. Y si vamos a devolver simplemente 10, entonces en la parte inferior se pone la cantidad de productos que se estuvieran devolviendo, que en este caso sería 10 roperos. Si vamos a devolver toda la mercadería, entonces pondríamos los 100 roperos. Una nota de débito y crédito se utiliza para ajustar el IVA. Entonces, si un contribuyente ha emitido una factura original por una venta, en ese momento él se ha constituido en sujeto pasivo y le ha pagado al Estado el 13%, constituyendo ese 13% un débito fiscal. Si en el siguiente mes o 18 meses que le da la normativa de plazo hubiese tenido la necesidad de la devolución, entonces lo correcto es que se le devuelva ese débito fiscal en la proporción de la devolución. Por lo tanto, ingresa por medio de una nota de débito y crédito, en este caso todo lo contrario a lo que se generó. Si se ha generado un débito fiscal, con la nota de crédito y débito le ingresa un crédito fiscal a este contribuyente. Por lo tanto, estaríamos hablando de una devolución en el formulario 200, prácticamente en el segundo rubro donde van las compras. El registro de compras y ventas de la facturación en línea. Recordemos un poquito cómo se hace actualmente o cómo se hacía hasta el 31 de agosto. Todo contribuyente grabado por el IVA presenta lo que es el libro de compras y ventas IVA por medio del aplicativo Facilito. Una vez que se pone en vigencia lo que es facturación en línea, el contribuyente que estuviera en lo que es las nuevas 3 modalidades ya no tiene la obligación de enviar sus ventas por medio de este aplicativo. Porque recordemos que en el momento en el que está emitiendo la factura, en tiempo real, la información, la administración tributaria ya la tiene en su base de datos. Entonces, no está obligado a presentar su libro de ventas.
si sus compras, más aún si las compras las hubiese realizado en modalidades manuales, prevalorada o computarizada, entonces estas compras sí las necesita todavía mandar en lo que es el aplicativo Facilito, el libro de compras y ventas IVA. ¿Ya? Si para este contribuyente no existe emisión de facturas manuales por contingencia, no ha comprado nada de las modalidades manual, prevalorada y computarizada, no necesita presentar el libro de compras y ventas IVA, ni siquiera sin movimiento. ¿Ya? Entonces no envía nada, no tiene ninguna obligación para aquel contribuyente, que por supuesto esté en las nuevas modalidades que les había mencionado. ¿Ya? Ahora, el contribuyente también puede revisar su información en la base de datos del SIN por periodo. En este caso estaríamos hablando de que por periodo puede ver cuánto ha vendido y principalmente esto le va a ayudar como información muy importante para lo que es el llenado de su formulario 200, de su formulario 400, ¿ya? Entonces sería una manera muy interesante de revisar antes de hacer su declaración jurada. Actualmente lo que hacen todos los contribuyentes es llenar su libro de compras y ventas IVA y esa información es la que la lleva al formulario 200. Una vez que el contribuyente migre a esta modalidad en línea, lo único que va a hacer es revisar la información de sus ventas, que no está obligado a plasmarlo en un LCB. Entonces puede ingresar al sistema y revisar por periodo el resumen de las ventas que hubiese realizado en la modalidad en línea. ¿Ya? Entonces, como a partir del 1 de septiembre, todas las facturas se van a lo que es la base de datos del SIN, ¿ya? Los contribuyentes pueden revisar sus compras en el aplicativo que la base de datos del SIN le proporciona, ¿ya? Entonces, tiene que ingresar a la oficina virtual, a la página principal de Impuestos Nacionales, al aplicativo Mis Facturas. Y ahí es donde va a poder verificar, respaldar, cotejar todas las compras que pudiera haber realizado en el mes, en el periodo que en este caso va a declarar, ¿ya? Habíamos comentado que no deben estar registradas en el LCB ni en el aplicativo Facilito si es que este contribuyente hubiese estado utilizando lo que son las facturas electrónicas o las nuevas 3 que son en línea. Ahora, hay un dato muy importante para aquellos clientes que de repente en algún momento dicen, ¿y qué pasa si yo compro un producto en línea? Pero resulta que cuando yo ingreso al aplicativo Mis Facturas, no está esa venta registrada de mi proveedor en mi base de datos como cliente. Entonces, la normativa nos dice que el contribuyente puede registrar esa factura de compras pese a no estar en la base de datos del cliente, ¿ya? Entonces, la normativa le abre esa posibilidad. En disposiciones adicionales y transitorias, encontramos el anexo 32 de formatos y el anexo 33 de especificaciones técnicas que les había comentado que esto vendría a encajarse a lo que es electrónica en línea y computarizada en línea. Para lo que es portal en web, la administración tributaria de hacer alguna mejora en esta modalidad, solo va a correr esta parte por la administración tributaria, pues son ellos los encargados de brindar las actualizaciones que correspondieran, ¿ya? Si la administración tributaria es la única entidad que va a lanzar una resolución normativa de directorio en la cual va a poder dar obligatoriedad a un contribuyente para migrar a una u otra modalidad de facturación vigente en nuestro país, que en este caso habíamos dicho que son 9. ¿Desde cuándo se ha puesto en vigencia esta resolución normativa de directorio? Desde el 1 de septiembre. Entonces ya está en este mes
puesta en vigencia esta resolución normativa de directorio. Dentro de lo que es nuestra administración tributaria, conocemos que el contribuyente está obligado a cumplir con sus obligaciones en los plazos medios establecidos por normativa y, por supuesto, adecuarse a la modalidad que corresponde. Si el contribuyente no estuviera cumpliendo, pues, por supuesto, tiene contravenciones y las contravenciones están plasmadas en las resoluciones normativas de directorio. En este caso tenemos modificaciones a lo que es la RND 33-2016 y tenemos un incumplimiento a deber formal que sería no anular las facturas en las modalidades de facturación en línea en forma, plazos y condiciones establecidas por periodo fiscal, 100 UFBs para persona natural y 200 UFBs para personas jurídicas. ¿Ya? En la resolución normativa de directorio 17-2020 lo que nos permite es que el contribuyente no necesita ir a la administración tributaria para adecuarse a estas modalidades y puede hacer desde su portal la activación a esta nueva modalidad, como también en algún momento les había mencionado que puede hacer la gestión de sus productos, ¿ya? Esto en el entendido de que una vez que realice un documento fiscal, por primera vez va a cargar esta información. Ya las siguientes veces simplemente va a ir a recuperar los productos que ya hubiese vendido, los clientes a quien ya hubiese emitido factura, porque ya va a ir cargándose en su base de datos. Bien, vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer consultas con respecto a la modalidad portal web en línea o caso contrario también pueden hacer sus consultas por medio del chat. Bueno, Geli, yo creo que por temas de orden, invitamos a todos, por favor, a hacer las preguntas por el chat y yo las haré llegar a Geli. Por ejemplo, tenemos una consulta de Norma Gutiérrez. Dice, buenas tardes, licenciada. Una consulta. ¿Un contribuyente puede migrar de la facturación computarizada a la facturación portal web? Sí puede, pero tendríamos que tomar en cuenta si cumple las características adecuadas para estar en el portal web. Una característica muy importante de portal web es la cantidad de facturas emitidas. Por ejemplo, la computarizada es más que todo para aquellos contribuyentes que tienen una facturación masiva, un supermercado, una farmacia grande con gran cantidad de diferentes ítems de sus productos, una estación de servicio. Entonces, el portal web, como bien les decía, es para personas que emiten reducida cantidad de facturas. Ahora, si tiene la posibilidad de tomarse el trabajo de ir cargando ítem por ítem de los productos que vende y de repente en todo un día tiene una reducida cantidad, sí va a poder adecuarse a esta modalidad, porque esta modalidad, como bien les decía, es muy interesante porque no requiere de comprar sistema, cosa que sí lo hace la computarizada, y no requiere de comprar un talonario que lo hace la manual. Muy bien. Tenemos otra consulta de Paula Rodríguez. ¿Un contribuyente puede ser obligado a migrar a otra modalidad y por qué motivos? La resolución normativa de directorio nos indica que solo la administración tributaria, por medio de una RND, tendría esa posibilidad, esa tuición para poder obligar a un contribuyente. Por el momento tenemos un artículo dentro de la resolución 21-2016, que es el artículo 39. ¿Y a quiénes obliga? Obliga, por ejemplo, a los que tienen más de 2 actividades, a los que tienen más de 20,000 facturas emitidas en un mes, más de 1 millón de bolivianos emitidos en un periodo. Entonces, tendríamos que revisar este artículo, como bien les decía, el artículo 39, que es el único que en este momento brinda obligatoriedad
para migrar a una u otra modalidad de los contribuyentes. Muy bien, Kelly. En lo que esperamos a más consultas en el chat, yo te hago una preguntita para la parte de anulación de facturas. ¿Qué nos podrías comentar algo más acerca de anulación de facturas? Porque nos dijiste que solamente tiene un plazo de 10 días, ¿verdad? Y debe tener seguramente un límite. Si Tomás, ¿podrías explicarnos un poco a detalle, por favor, Gali? Ya. Lo que pasa en esta modalidad es algo muy peculiar porque el contribuyente, al emitir una factura, en tiempo real está la información en la base de datos del SIN y en la base de datos del cliente. Entonces, hagamos de cuenta que la factura la hemos emitido un 20 de septiembre. ¿Cuándo yo tengo para poder anular esta factura? ¿Cuánto de tiempo? La normativa me dice en el periodo en el cual se ha emitido la factura o hasta antes de su vencimiento de declaración. Estaríamos hablando que si mi NIE termina en 0, yo tengo hasta el 13 de octubre, que es cuando vence mi declaración, para poder anular. Porque cuando yo ya envíe mi declaración, realice mi declaración jurada, mi formulario 200 y mi 400, yo le voy a enviar la información al SIN como ventas, ¿ya? Si después de este tiempo yo quiero anular esta factura, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una rectificación de la declaración jurada, lo que quiere decir que mi impuesto determinado va a disminuir si soy el vendedor. Entonces, se me constituye como un proyecto de rectificación. Entonces, es un trámite en el Departamento de Fiscalización que dura entre 1 a 6 meses, ¿ya? Entonces, lo que la Administración Tributaria nos dice, puede usted anular la factura, pero en el periodo en el que se ha emitido o hasta que llegue, antes de que llegue el vencimiento de esa declaración jurada. Si fueran otras las modalidades, ocurre lo propio con respecto a la declaración jurada, pero en la manual prevalorada y computarizada hay un aspecto muy importante que tenemos que recordar. Para poder anular una factura, tenemos que contar con el original. Entonces, si yo anulo, tengo que ese original engrampar a la copia y colocar, por supuesto, la leyenda anulado. Y ese es y yo me debo quedar con el original y copia como contribuyente. A futuro, si la Administración Tributaria me pide que yo presente esta información, debo llevar ambas copias, ambos ejemplares, original y la copia para poder recién que se me considere como un documento fiscal anulado. Muchas gracias, Geli. Nuevamente nos preguntan, para los que estén en el portal web, ¿ya no tendría obligación de informar los libros compra o lo tiene que hacer por el aplicativo Mi Factura? El que esté en portal web solo va a informar sus compras siempre y cuando estas compras sean en modalidades manual, computarizada y prevalorada. Si este contribuyente ya hubiese comprado también en línea, en este caso en proveedores que están también en la facturación en línea, no debe enviar nada porque todo está en el aplicativo Mis Facturas. Pero como bien les decía, si yo, por ejemplo, ya estoy en línea, pero voy a comprar a una tienda pequeña que todavía sigue en manual, entonces esas compras de facturación manual las tengo que cargar al aplicativo y enviar al SIN todos los meses. Hugo Loza nos pregunta, ¿desde cuándo estará habilitado para todos este nuevo sistema de facturación? Las modalidades ya están vigentes desde el 1 de septiembre. Entonces, si algún contribuyente, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Profesionales independientes, docentes, empresas constructoras. ¿Por qué les menciono? Porque ellos no suelen emitir varias facturas en un día. De repente, una en el mes, una al año, 3 al año. Entonces, si ya estuvieran dentro de esas características, ya nomás pueden habilitarse a las nuevas modalidades. En este caso, portal web en línea. Perfecto. Isabel Huanca nos pregunta,
Me gustaría saber cómo anular en el sistema. En ¿en qué modalidad está? Seguramente está en esta nueva modalidad, ¿verdad? Sí, Cuando usted ingresa al portal y tiene la opción en acciones complementarias, la anulación. En este caso se llama inactivación de facturas. Entonces usted va a escoger su modalidad y el motivo por el cual inactiva. perfecto. Janet nos pregunta, ¿para el rubro de alquileres también deben facturar con esta modalidad? El rubro de alquileres no está obligado a migrar desde la modalidad que esté actualmente, pero personalmente yo le aconsejaría, porque normalmente lo que uno hace es alquilar de repente una pieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es emitir una por mes. Esta modalidad es excelente porque solo se va a conectar a Internet los minutos que demore en emitir su factura y luego se desconecta. Esther Mamani nos pregunta, en caso de poner el código 99002 en donde va el NIT, se lo pondrá siempre cuando no conozca los datos del comprador? Eso, ese código 99002 solo se utiliza para cuando la administración tributaria está haciendo un control tributario. En otras palabras, el Departamento de Fiscalización lo visita. Cuando no conocemos los datos del comprador y este comprador no nos quiere proporcionar ni su carnet de identidad o de repente es un extranjero que no está obligado a tener NID ni mucho menos carnet de identidad, o una comunidad que no está obligada a tener NID, lo que se coloca es 99001. Muy bien. Janet nos vuelve a preguntar, al cambiarnos a esta modalidad, ¿debemos hacer anular el facturero en físico o no es necesario? No, el contribuyente, dependiendo en qué actividad esté, por ejemplo, si es alquileres, tiene que ingresar al sistema de facturación virtual y debe entrar a opciones complementarias e inactivar sus facturas por la opción no utilizadas. Ya, por ejemplo, si no ha utilizado desde la 24 a la 50, entonces pone no utilizadas de la 24 a la 50. Es la única forma que tiene para hacer. Si fuera otra actividad, por ejemplo, un abogado, un arquitecto, un ingeniero que quiere pasarse a esta modalidad y se ha quedado con facturas sin emitir, tiene que enviar por medio del libro de compras y ventas IVA, también en la opción tipo de venta, en estado de venta, perdón, N de no utilizadas y envía por medio del aplicativo Facilito. Muy bien. Norma Gutiérrez nos pregunta, ¿todos los contribuyentes tienen que realizar la homologación de actividades para poder habilitar alguna modalidad de facturación? No, nuestro sistema actúa por defecto, ¿ya? Pero lo que sí es muy importante y la resolución 23/2020 lo establece es que los contribuyentes ya deberían apersonarse a la administración tributaria para que se les imprima un nuevo cartel de exhibición y un nuevo certificado de inscripción con las actividades ya homologadas. El plazo es hasta el 31 de diciembre. Muy bien, muchas gracias, Geli. Realmente hoy la participación de nuestros visitantes ha sido muy buena, me gustaron las preguntas. No sé si tienes unas últimas palabras, más que nada dirigidas a aquellos emprendedores que están iniciando ya con negocios un poco más grandes y que están pensando en optar a esta modalidad de facturación. ¿Qué les podrías decir? Bueno, muchísimas gracias por la participación activa de la población. Invitarles a ser parte de lo que es la Feria Expo Bolivia,
al stand de Servicio de Impuestos Nacionales. Nosotros estamos prestos para responder a sus consultas. Si tal vez no pudiera hacerlo en estos días y requiere saber información sobre impuestos nacionales, los invitamos a visitarnos en las diferentes redes sociales. Tenemos página de Cultura Tributaria en el Facebook, tenemos en YouTube, en Twitter y en Instagram. Y también tenemos un chat en línea habilitado. Cuando usted ingresa a la página principal de Impuestos Nacionales, en ese momento se le despliega una ventana en la parte inferior derecha, donde usted puede interactuar con personal de Impuestos Nacionales para hacer diferentes consultas. Mi persona es responsable del servicio al contribuyente, que es una unidad que brinda precisamente este asesoramiento, ¿no? Si usted es contribuyente o usted quiere emprender un nuevo negocio y de repente en este tiempo sospecha que no va a emitir muchas facturas, le aconsejamos que comience con esta modalidad, que es portal web en línea. Pues como bien les decía, simplemente va a necesitar minutos para conectarse al internet, emitir su documento fiscal y se desconecta. Ya a futuro, cuando todo cambie y nuestra economía se reactive, de repente usted puede migrar a otra modalidad como computarizada en línea, electrónica en línea, para contribuyentes que emiten facturas de manera masiva y con un simple clic, como bien les había mencionado, pueden emitir facturas tanto individuales como de manera masiva, hasta más de 1000 facturas por minuto. Entonces, realmente es muy interesante los nuevos lanzamientos que está sacando el Servicio de Impuestos Nacionales, siempre de la mano con la tecnología, y yo estoy segura que con el paso del tiempo, muchos que reacios de cambiar el talonario de facturas van a ir dándose cuenta que hasta incluso económicamente y tiempo, lo que recorren ir a una imprenta, entregar el documento de manera física, actualmente ya va a ser todo de manera en tiempo real, y el contribuyente desde su celular va a poder revisar sus compras, también poder hacer un control de sus ventas y por qué no hacer sus declaraciones juradas. Bueno, muchísimas gracias, Geli. Vemos que los participantes están contentos. Realmente les aclaraste bien sus dudas. Y bueno, mencionarles que esta semana, el miércoles, tenemos otro evento, otra charla que va a ser agentes de retención, envío, planilla tributaria por aplicativo. Y el viernes tenemos tema de bancarización. Esperamos verlos a todos ahí presentes por medio de la plataforma del Expo Bolivia. Y nuevamente, muchísimas gracias, Geli. Hasta el miércoles. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos el miércoles para una nueva capacitación.